Muy buenas, Matías, Leo, autores de Pepe Mujica y Las Flores de la Guerrilla. Estáis en Uruguay y en Costa Rica respectivamente, cada uno estamos en, en una parte del globo más o menos. Y bueno, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Qué tal os encontráis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, igualmente, gracias. Es por el espacio. No, a vosotros sobre todo por vuestro tiempo, que sé que esto al final siempre, eh, al final es un poco coñazo estar atendiendo a la prensa y tal, aunque sea parte del trabajo y que se dé publicidad a la obra, pero no deja de ser un compromiso el estar atendiendo a la gente cuando podéis hacer otro tipo de cosas, así que muchísimas gracias por dedicarme este ratito. Y bueno, para empezar, comentando un poquito el porqué de centrarse en la figura de Pepe Mújica, cómo surge un poco el proyecto para ir situando a los espectadores, a la audiencia acerca del proyecto. Ujú. Este, ¿Empiezo yo, Leo, o querés contar tú? Sí, bueno, yo preferiría, pienso que la idea nace de vos, por supuesto, entonces adelante, empezamos. Ah, ok. Mira, el proyecto nació hace varios años aquí en Uruguay, conversando con un conocido. Eh, Tardó un tiempo en gestarse, luego por una serie de coincidencias conocí a Nicolas Grivel, que es un agente literario, agente de artistas francés, con el que yo trataba porque aquí organizo un festival de historietas que se llama Montevideo Comics y entonces tenía contacto con él, tuve la oportunidad de conocerlo en persona, le hablé del proyecto de historieta de Mujica, de que potencialmente podía ser una muy buena historia para contar con recursos de la historieta o de los tebeos, como dicen. Y bueno, él se interesó, él ya trabajaba con Leo Trinidad, Leo, y nos puso en contacto con Leo. Y enseguida hubo como que sintonizamos como muy bien. Una de las primeras cosas que surgió cuando apenas empezábamos a bosquejar el proyecto fue la portada. La imagen de portada del libro fue, creo que, lo primero que Leo dibujó. Entonces hubo una sincronía, si querés, en cómo, exacto, ahí va, Mujica en bicicleta y tal, esa especie de túnel de árboles, qué sé yo, y eso. Y nada, hubo una sincronía y sintonía en cuanto a cómo veíamos el proyecto, el entusiasmo que nos generaba y demás, no solo por la figura de Mujica, sino por las posibilidades que nos daba y nos ofrece la historieta como medio para contar y la historia reciente de Uruguay y de Latinoamérica, en cierto sentido. Entonces, bueno, por ese lado, el entusiasmo, digamos, nos llevó a sintonizar muy bien de movida. Después coincidimos a la hora de la resolución de que fuéramos nosotros dos los narradores de la historieta, que también nos ayudaba como a hacernos cargo del punto de vista que ofrecíamos para contar la historia. Es una historia que involucra bueno, cuestiones del pasado reciente de Latinoamérica, dictaduras, aquí en Uruguay un montón de puntos polémicos sobre el mismo Mujica y demás. Entonces, nada, era como una apuesta también a decir, bueno, vamos a poner la cara y hacernos cargo de lo que decimos y de la manera que retratamos a esta figura y a la historia en la que se gestó él. Este, y, y bueno, el origen de la idea es, en Uruguay por lo menos debe haber 25 o 30 libros sobre Mujica, o más tal vez. Aparte están las películas, como la de Kusturica, y hay otros documentales y tal, pero claro, la historieta lo que permite es jugar con un montón de recursos a la hora de reconstruir la historia, a la hora de contar, de buscar los puntos de vista, de cómo meterse en la historia y tal, que bueno, no lo da la literatura periodística, no lo da la narrativa de ficción tampoco, o el cine, o sea, son como códigos propios y únicos de la historieta. Entonces, con Leo en eso, nada, coincidimos y creo que le sacamos, exprimimos al máximo lo que se nos ocurría de las posibilidades de este medio.
Sí, ahí con lo que comentas, ya me surgen varias preguntas y varios temas que me apetecía sacar. Uno es el que os pongáis vosotros como protagonistas también, como esos narradores de la historia. Por un lado, lo que comentas, Matías, el tema de que os permite poner ese punto de vista, acercar más a lo que es el lector a la historia, porque se puede sentir reflejado en vosotros, en esa búsqueda de Mujica y de la historia reciente de Uruguay, pero Ujú. también me dio la impresión de que favorece que que el cómic tenga un tono más didáctico, más divulgativo. Es decir, no es tanto una biografía al uso, sino yo lo leí y pensaba, joder, es que esto es como si me lo estuvieran explicando en la escuela o eso, o un libro con ese carácter didáctico que creo que puede hacer la historia mucho más accesible al lector medio. No sé cómo lo veis. Eh, sí, bueno, y creo que hicimos un gran esfuerzo desde dos lados. Acá Leo capaz que también me parece que fue fundamental en parte de todo ese proceso, porque el libro está pensado para lectores principalmente no uruguayos, porque nació como un proyecto para una editorial francesa, estaba el interés de Salamandra también expresado hace tiempo, y entonces nosotros teníamos que también explicar un montón de cosas y contar cosas que quizás acá los lectores uruguayos ya un poco conocen. Pero, pero bueno, había que ser lo más claro posible. Tampoco, también es medir un poco hasta qué punto ahogás al lector con datos y datos y datos y datos que no son necesarios y demás. Y cuidar a su vez el hilo narrativo, la tensión dramática de la historieta. Eh, y en eso creo que ahí se combinan dos cosas. Uno, por un lado, está el tema del guión, los personajes, los diálogos, los datos que se aportan y tal. Pero por otro lado está también el aspecto gráfico de la narrativa visual que Leo le aportó un montón, con toda su gimnasia, no solo en la historieta, sino que en animación, en storyboards, en todo eso, me parece que le puso un componente ahí que funcionó muy bien. No sé cómo lo ves vos, Leo, ahora que ya pasó como un año por lo menos de que terminamos el libro. Sí. Bueno, algo que quería agregar es que basado, digamos, en lo que mencionaban, yo desde mi perspectiva me sentía al inicio del proyecto como un poco desconectado, porque tengo tal vez la noción de que aquí Costa Rica, ¿verdad? Tal vez es todo más playa y pacífico y vivimos ahí en la felicidad, ¿verdad? Y la paz. Pero realmente también tuvimos nuestros conflictos bélicos a mediados del siglo pasado y no es algo con lo que yo crecí, pero entonces me sentía un poco tal vez desconectado, ok, de la historia esta reciente de Uruguay o la vida personal de Mujica, él como figura, etcétera. Pero en la medida en que nos incorporamos nosotros como personajes al libro, ya genera como esa conexión a nivel narrativo en donde uno está como activamente contando la historia y aprendiendo de la historia. Y de hecho, a lo largo del libro, básicamente yo estoy aprendiendo como personaje, estoy aprendiendo con Matías sobre el tema. Entonces, de esa manera lo sentí como mucho más personal. Y también lo que decía, y espero que los lectores así lo encuentren, como decías Daniel, como una manera como de explicarlo, no sé si didáctico sea la palabra, pero tal vez como que naturalmente se le va contando la historia a las personas, ¿verdad? Porque hay demasiada información que creo que ahí es donde Matías hizo un buen trabajo, demasiada información como para meter en menos de 300 páginas, todavía no alcanza. Entonces realmente es algo como que tratamos de hacer de que fluyera natural en la medida que vas leyéndolo y vas siguiendo como nuestros personajes descubriendo la propia historia. Entonces eso como que me llamó muchísimo la atención y también lo que decía Matías sobre el aspecto visual. Para mí el reto era encontrar algo que fuera eh, como que representara la sencillez
del personaje como tal, de Mujica como tal, que no fuera un dibujo todo precioso, ¿verdad? Algo demasiado elaborado, pero tampoco que no funcionara, sino que realmente tuviera como ese balance de que, ok, está bueno, agradable de ver, pero no es un exceso, ¿verdad? De lucir un dibujo súper ambicioso, que también teníamos una tarea enorme de hacer muchísimas páginas. Entonces, como encontrar ese balance, creo que funcionó. O sea, yo, al menos personalmente, estoy satisfecho con el resultado, porque creo que es un dibujo que no se roba el show, sino que te ayuda a seguir leyendo. Y realmente lo importante es la historia y la figura de él, lo que estamos contando, ¿no? Entonces, pero para mí fue un ejercicio muy interesante porque yo vengo de storyboard, de animación, igual narrativa, pero es de mis primeras exploraciones en novela gráfica, en historieta, entonces he hecho mucho libro, pero de niños, entonces como que para mí fue como todo un reto poder contar utilizando esos recursos que decía Matías, que son propios de la historieta, ¿no? Sí, quizás no sea didáctica la palabra, sino más bien divulgativo. Por ahí va, sí, no sabría, yo no sabría catalogarlo, pero siento que es algo que digamos, una manera de narrar que ayuda a que la persona reciba toda esa información, pero lo sienta como natural, ¿verdad? Sobre el tema del arte, del dibujo, me gustaría también hablar acerca de, sin entrar en qué momento ocurre, pero si hay una parte del TVO en la que el estilo visual cambia, trabajamos con otra energía diferente, se cuentan también otras cosas y se establece un contraste muy fuerte a nivel visual con lo que veníamos de anterior y con lo que vamos luego a posteriori. Ese cambio de tono, por así decirlo, ¿lo tenéis presente desde el principio, que queríais jugar también con eso? ¿O cuando lleguéis a ese punto de la historia decís, aquí tenemos que hacer algo diferente? Sí, bueno, ahí Matías me dio un poco la dirección de lo que él tenía en mente y después yo propuse, también siempre fue como una colaboración de ese tipo, pero me parece, no sé, voy a dejar que él conteste, pero me parece que sí había como desde el inicio esa intención de manejar ciertas partes visualmente diferentes. Sí, sí, tiene que ver con, claro, esa es toda la sección, supongo que haces alusión a toda la sección de sus años en la cárcel. Sí, ahí yo para pensar eso, desde el guión, el proyecto fue creciendo, entonces inicialmente tenía menos páginas. Y esto lo digo porque en realidad desde el guión yo saqué un cálculo sobre qué porcentaje de la vida de Mujica él había pasado en la cárcel. Entonces dije, hagamos el mismo porcentaje de páginas dedicadas a sus años de cárcel. Si el libro iba a tener originalmente 180 páginas. Entonces dije, bueno, si es el 15% de su vida, calculé y deberían ser tantas páginas. Debería tener un tono visual muy distinto. Entonces ahí surgió la idea de hacerlas totalmente negras, de contarlas también en cámara subjetiva, y tal. El número total de páginas después no se correspondió exactamente en cuanto a porcentaje, porque el libro fue creciendo. Y en eso tengo que agradecer con admiración a Leo, porque a medida que el proyecto iba creciendo, Leo me decía, no me importa si esto tiene más páginas de las planificadas, no importa, terminó teniendo 60 páginas más de las previstas. Y Leo, teniendo 2 hijos, y un montón de trabajo y todo, me decía, no importa, vos mandame más páginas y lo hacemos crecer, a mí me interesa que quede muy lindo esto y tal. Entonces el libro, bueno, creció mucho y por eso el porcentaje de páginas dedicadas en este formato gráfico que decías, que están dedicadas a los años de la cárcel, no se corresponde exactamente al mismo porcentaje en su vida. Pero sí, la idea era mostrar eso como una especie de clímax para la historia que estábamos contando. También era porque teníamos que ver en qué punto de la vida de Mujica cortábamos nuestra narración. Entonces elegimos un poco eso, ese periodo de la cárcel como una especie de clímax y gran caída en un pozo y en un supuesto fracaso, y el renacimiento posterior, o bueno, la salida a la luz posterior, como cierre. Entonces tenía que ser fuerte, tenía que ser visualmente más impactante, distinta, tenía que, bueno, marcar de alguna manera tal como marcó a Mujica y, bueno, y a toda la gente que pasó por la cárcel en esos años, ¿no?, de dictadura. Pero bueno, en este caso a Mujica.
y había que hacer énfasis y diferenciarla principalmente. Pero bueno, ahí fue un trabajo en equipo, porque si bien yo propuse que fuera en páginas negras, cámara subjetiva, Leo le agregó un tratamiento gráfico que le aportó un montón y que yo no me lo había imaginado inicialmente. Entonces se ven más como radiografías, si se quiere, o no sé cómo decirle, pero bueno, ahí sentí mucho el trabajo en equipo, me parece que yo estoy súper contento, me parece que funcionó muy bien. Para mí esa fue la parte divertida también. Bueno, todo fue entretenido porque fue una exploración, pero esa parte era como, ok, probemos algo loco, ¿verdad? Algo tradicional. Entonces me gustó Sí. mucho. Es quizás esa la parte en la que más te puedes explayar creando cosas diferentes porque jugáis aparte de eso con el negro. El trazo es quizás eso como más sucio, está como más garabateado. Metéis también las piezas de puzzles. Es decir, como que jugáis también un poco más con el formato. Ujú. Sí, sí, y es que en general parte de la idea mía con, digamos, el look de todo el libro en general, como todo lo que es visual, es que sea imperfecto. O sea, realmente yo creo que ni Matías ni yo queríamos un dibujo, como decía, como precioso, perfecto, sino que podamos tener cosas muy boceteadas, muy suelto, ¿verdad? Como que fluya con naturalidad. Y es como esa libertad creativa que también quería aprovechar, ¿no? Tener como esa capacidad de enfocarme realmente en contar la historia, más que otra cosa, que fluye. Luego, me llamó la atención para bien la cantidad de bibliografía que hay. Son 2 páginas y media entre libros, artículos y páginas web. Fue muy duro el trabajo de documentación. Sí, Duro. sí, fue intenso. Sí, porque, claro, información y documentación hay en abundancia y se ha escrito de todo, ¿no? Para un lado, para el otro, positivo, negativo. Acá en Uruguay es como una discusión que no deja de darse y es como, siempre está viva, ¿no? El cuestionamiento, la guerrilla, la dictadura, quiénes estuvieron peores, esto estuvo bien, esto estuvo mal, si la guerrilla después se convirtió en un movimiento político y se integró al sistema democrático, bueno, y todas las evaluaciones, se ha escrito mucho, innumerables páginas sobre música también, y el desafío era convertir todo ese océano de información en una historia dinámica, entretenida, que tuviera lo que decía hoy, ¿no? Cierta tensión dramática, fluidez, tuviera un principio y un final, también es eso. Pero aparte de lo que está citado ahí, Leo tuvo que tiene eso que tiene que ver más con la información y con los datos o con la construcción de los diálogos y todo. Leo tuvo que lidiar con, yo no recuerdo, pero no sé si no fueron cerca de 200 referencias gráficas y visuales para la reconstrucción de época y detallecitos de los autos, de las fachadas, de caras, de los rostros de los personajes que aparecen allí, de cómo eran de jóvenes. Creo que el archivo que había, y más lo que haya podido manejar, pero el archivo por lo menos de lo que yo vi era enorme en cuanto a las referencias gráficas. Por eso nos llevó un montón de tiempo también hacerlo. Claro. Sí, y ahora mencionaba Daniel algo en el momento que no estabas, en ese momentito hablábamos de lo fiel que es el libro a la realidad versus algunos elementos o cosas de ficción. También es importante mencionar que, por supuesto, los personajes o caras o ciertos elementos, como dice Matías, de locaciones, etcétera, hay muchos que son bastante fieles a la realidad, pero hay ciertas cositas que son reinterpretaciones de lo que era, ¿verdad? De pronto los personajes no es que son un retrato de la persona, sino es una interpretación en cierto estilo, ¿verdad? Entonces no es como que estamos agregando ficción, pero sí hay un margen ahí de interpretación, que no es una copia exacta a cómo eran las cosas, pero sí, basado en ese folder de referencias, sí yo traté de tener pues los edificios, la cárcel, ciertos lugares que sean realmente como son o como existían. Entonces, No. hay mucho en lo que sí fuimos fieles a todo eso, porque es realmente importante cuando estás trabajando con una figura, pues, algo histórico, ¿verdad? Y sobre todo esto lo hablaba con Leo antes de empezar la entrevista, acerca de
de cómo puede ser recibido el cómic fuera de Uruguay. Eh, claro, hablábamos acerca de Francia, que lo pueden ver como una figura más exótica, por así decirlo, pero en España tenemos esa dualidad de que, por un lado, tiene ese punto exótico de ser de una figura de un país extranjero y demás, pero al mismo tiempo hay muchos puntos con los que nos podemos sentir identificados en cuanto a la historia reciente también de España, con gran parte de América Latina pasa 3/4 de lo mismo, porque hay una historia compartida con episodios muy similares. Entonces, por un lado eso, Leo, ¿tú cómo lo ves siendo de esa parte de fuera de Uruguay? Y tú, Matías, viendo cómo puede viajar una figura local como Pepe Mújica al resto de países. Sí, sí, en mi caso, bueno, no sé si voy yo primero tal vez, pero sé que Matías tal vez tiene mucho que opinar ahí, pero en mi caso, como te digo, yo me sentía un poco ignorante de muchas de estas cosas, pero para mí fue maravilloso trabajar en esto, porque realmente uno aprende mucho, no solo de Uruguay, sino de América Latina, o sea, donde está uno ubicado. Eh, Tal vez yo, niño de los 80s, crecí pensando que Costa Rica me lo vendían siempre como el país de paz y todo, pero realmente la historia, viéndolo como un todo de América Latina, pues es una historia de mucha sangre y violencia, ¿verdad? Hemos tenido episodios realmente fuertes como región. Inclusive, como digo, Costa Rica no se ha escapado de eso realmente. Han habido cosas, eventos similares también. Tal vez no de esa magnitud, pero, pero sí, para mí es muy interesante porque uno como que tiene que tal vez expandirse y conocer un poco más de dónde está ubicado. Algo que no puedo generalizar, pero que pasa en Costa Rica es que tal vez no salimos suficiente más que a Miami, por ejemplo. La gente no sale suficiente aquí, a los países vecinos. O sea, es como hay mucho por contar y es muy interesante conocer lo que pasa con, digamos, los hermanos de América Latina. Entonces, por ese lado, yo, como decía, al meternos en la historia me sentí mucho más vinculado y más interesado por también aprender, porque lo interesante es que en la medida que uno va trabajando el libro, pues va realmente aprendiendo y va aprendiendo a hacer, no solo hacer el cómic, hacer cómo contar, vas aprendiendo en el proceso, pero también vas aprendiendo el tema, entonces eso es algo riquísimo. Sí, sí, está bueno eso que decís, yo en eso coincido. En esto a mí me pasa, yo trabajo en periodismo, es uno de mis trabajos, digamos, desde hace unos 20 años más o menos. Y en el periodismo tiene una cosa similar en el sentido de que es un trabajo que te da como la excusa de acercarte a sitios, personas, temas a los que no te acercarías de otra manera si no tenés como esa excusa. Entonces, el hacer una historieta de este estilo, de este tipo, que requiere mucha investigación, mucha lectura, mucha búsqueda de fuentes, referencias y demás, también es una buena oportunidad para investigar y aprender más, por lo menos a la hora de hacerla. Y, digamos, yo, si bien había leído y conozco, digamos, por interés personal, por cuestiones de mi trabajo y todo eso, conocía del tema, pero bueno, este desafío me exigió aprender mucho más y navegar y sumergirme muchísimo más en el tema. Con respecto a cómo puede ser visto desde afuera, que creo que la pregunta iniciaba por ahí, creo que sí, lo interesante es que nosotros, por lo menos desde Uruguay, tenemos como una percepción de que en general Mujica fuera del país es visto como una especie de Mandela, digamos, una persona sabia, una persona de paz, conciliadora y demás, que lo es, una especie de filósofo de alguna manera, filósofo que no ha escrito, porque en sí él no ha escrito nada, sino que sus reflexiones son todas verbales, digamos, y están registradas por otras personas en libros, pero a su vez es una persona que es fruto es tributario, digamos, de un montón de procesos que vivió Uruguay y Latinoamérica durante el siglo XX, con la injerencia norteamericana, con las dictaduras, los movimientos de derecha, izquierda, las guerrillas y tal.
Y eso hace que sea también a la larga una persona con luces y sombras, que acá en Uruguay lo vemos más, quizás. Por eso también están más divididas las aguas, entre quienes lo admiran, quienes lo cuestionan, quienes lo detestan, quienes, no sé, de todo, ¿no? Entonces tenemos como la percepción de que acá sí lo vemos de esa manera y fuera del país solo se lo ve como ese viejito sabio, medio filósofo, con un gran bagaje de vida y demás, que no sé si es exactamente así, no sé si solamente se lo ve así en otros países, pero es la percepción que tenemos. Entonces, la idea del libro también era un poco contar eso, contar todos esos aspectos y cómo esa complejidad de persona, que como todos, ¿no? Como somos súper complejos, pero cómo se gestó esa persona tan compleja y tan contradictoria en algunas cosas, ¿no? Una persona como Mujica, que dice ser anarquista, pero que sin embargo también al mismo tiempo te dice que él como presidente, por ejemplo, ¿no? Y como político y ministro antes y demás, te decía, yo preciso del capitalismo para que esto siga funcionando. Y a su vez al mismo tiempo te sigue diciendo, bueno, pero soy anarquista. Y decís, bueno, pero ¿cómo es posible que me digas las dos cosas? Y esas aparentes contradicciones, bueno, son fruto de su formación, de su pragmatismo, de sus distintos intentos, de los sueños que tuvo, los fracasos que tuvo también, yo qué sé, de un montón de procesos vitales de él y de la realidad del país, digamos, de cómo fue evolucionando todo. Y bueno, esa era la idea, ¿no? Para contar eso es un poco que se hizo esta historieta. Sí, me parece una historia y un cómic muy interesante, sobre todo por eso que comentas, por el tema de conocer al Pepe Mujica detrás de ese hombre sabio y casi filósofo que ha llegado, por ejemplo, a España, que la imagen que hay de él es sobre todo la de los últimos años de su vida, de que ha sido presidente y tal, por las ideas que ha defendido, por lo que representa, por ese punto de cambio en las democracias en América Latina. Y, por ejemplo, en los últimos años sí ha habido quizá un interés creciente, gracias, por ejemplo, a la peli esta, la de La noche de 12 años, que protagonizará Antonio Latorre. Pero más allá de eso, quizá lo que nos ha llegado más son el tema de la dictadura en Chile, en Argentina, y quizá Uruguay ha quedado como en un segundo plano que creo que es interesante para reivindicar y para conocer otras realidades. Sí, No sé, por ejemplo, Leo, en tu caso, que creo que estás más en comunión conmigo al ser extranjero, al no ser uruguayo, si lo ves quizá similar también, y a ti, Matías, también lo que opinas al respecto. Sí, no, o sea, desde mi punto de vista, como decía Matías, es bastante cierto que en términos generales, si uno no está involucrado en política o estos temas, realmente uno tiende a ver a la figura de Mujica como el viejito sabio, ¿verdad? Que dice frases bonitas y uno dice, qué hombre más humilde, ¿verdad? Y qué agradable lo que está expresando. Pero tampoco es que no sea así, lo que pasa es que es interesante conocer todo lo demás, o sea, que compone una persona, una figura como él. Pero sí, es cierto que en términos generales se tiene como esa noción, al menos en mi caso, como desde afuera. Pero no sé, perdón si tenías una segunda parte de la pregunta y me perdí un poco. No sé si... No, era sobre eso, para ver, sobre todo, para corroborar que nuestra percepción como extranjeros era similar respecto a la figura de Pepe y a Matías. Eso, que un poco para corroborar la imagen que crees que teníamos desde fuera de Pepe. Claro. Sí, yo qué sé, es eso, ¿no? Un poco, creo que yo no sé si es exactamente, hay quienes lo cuestionan acá, por ejemplo, tengo un gran amigo mío que es como muy detractor de Mujica y lo cuestiona mucho y no cree nada de lo que él dice, qué sé yo, y tal, pero me parece que es una persona que vive sobre sus contradicciones, vive con sus contradicciones, o esas aparentes contradicciones. Es una persona que trabajó y, bueno, ha militado mucho desde la política por algunos sectores muy desfavorecidos y tal,
y que al mismo tiempo tuvo tuvo actitudes y gestos muy polémicos y que desilusionaron a muchísima gente, como el proteger de alguna manera al principal agente de futbolistas, el principal representante de futbolistas de aquí de Uruguay, que en una decisión que fue pública acá, fue todo un escándalo. Entonces, que viven esas dos cosas, ¿no? Como lo que decía hoy. Él decía, bueno, necesito el capitalismo para vivir, y acto seguido te decía, soy anarquista. Que eso es como lo Tal vez, interesante y lo fascinante, que no terminas de tener una respuesta del todo para eso. sí, tal vez algo interesante que me gustaría como mencionar es que nosotros, al menos siento que nosotros no hicimos en ningún momento del libro tomando una posición sobre si Mujica es bueno o es malo, si somos fanáticos de él o no, sino que básicamente el libro te cuenta todo tal cual y te muestra un montón de situaciones y realidades de su vida. Ya dependerá de cada quien interpretar lo que quiera, pero realmente en eso el trabajo es muy neutral y muy honesto, y creo que la intención, al menos en mi parte, que es el arte, la intención es como contar una buena historia visualmente, que igual sé que es una buena historia a nivel de guión, pero es eso, es como el potencial que tiene la historia y que tiene él como figura central de la historia, no realmente tomar ningún lado, ¿verdad? No es como un libro a favor o en contra de él, sino básicamente una buena historia. Creo que esa No, es la... y es algo que recalcáis mucho a lo largo del cómic, y sobre todo creo que queda también más subrayado por el hecho de lo que comentábamos antes, de que vosotros seáis los narradores y que seáis vosotros mismos, es decir, un guionista y un dibujante haciendo un cómic acerca de Pepe Mujica, buscando esa documentación, y en todo momento queda clara esa intención de intentar ser lo más honestos y lo más neutrales posibles con la figura, entendiendo, como habéis comentado, esa contrariedad del personaje. Y respecto a eso último que has comentado, Matías, acerca de lo de la gente de futbolistas, al final es que el fútbol está por encima del bien y del mal. Es decir, da igual lo que se sea, Y que cuando entra el fútbol... es terrible. Sí, sí, sí. Bueno, Mujica lo compara en cierto punto lo compara con las religiones en algunas cosas, por citar a nuestro personaje. Pero sí, sí, él habla un poco de las necesidades básicas que tenemos los seres humanos, ¿no? De construir, cómo construimos religiones, y que un poco ese mismo impulso es el que nos lleva a adorar al Barça, qué sé yo, como si fuera una cosa equiparable a una religión. Sí, bueno, eso. Y ya por ir ya cerrando un poquito, en el cómic jugáis con la idea esa de presentarle el cómic a Pepe Mujica para que os dé su opinión, que os dé un poco de feedback. En la vida real, ¿eso ha sucedido? ¿Le habéis hecho llegar el trabajo a Pepe Mujica? ¿Habéis recibido algún tipo de feedback por parte de tu gente? ¿O es algo Sí. que quedará ahí y no sabremos? Nunca No, lo mira, dijimos. No. ¿el qué? Nunca contestaremos eso, no. Ah. Dale, Matías, dale. Mirá, no, lo que sucedió y el por qué toda la sección final del libro es una conversación con Mujica, es porque nosotros estuvimos 2 o 3 años enviándole algunos anticipos del libro, muestras y tal, perdón, pero no teníamos respuesta de él. Entonces empezamos a trabajar, bueno, seguimos trabajando, mejor dicho, y llegó un punto que teníamos el libro prácticamente terminado. No sé, quizás tenía 210 páginas, por decirte algo, en ese momento. Y en un momento me llaman a mí por teléfono. Perdón, voy a aclarar una cosa. En la ficción del libro, Leo y yo trabajamos juntos acá en Montevideo, en lo que era mi antiguo apartamento. Que nosotros siempre trabajamos a distancia, en realidad, ¿no? De hecho, en persona nunca nos vimos. Pero bueno, en la ficción del libro sí, eso es lo que nos permite conversar y tal. Entonces, lo que sucedió es que cuando se había aflojado un poquito el tema de la pandemia, avanzado el 2020, por lo menos acá en Uruguay, me llamó un día la secretaria de Mujica y me dijo, bueno, Mujica lo espera este jueves.
me llamó un martes y me dijo, Mujica lo espera este jueves en su chacra. Bueno, le dije, dame la dirección y voy. Y ahí le avisé a Leo y era, bueno, pero ¿qué hacemos? Porque la idea inicial era entrevistar primero a Mujica, hablar con él, preguntarle un montón de cosas sobre su vida y con esos datos, esos insumos, hacer, trabajar sobre la historieta. Nosotros al final la construimos desde otro lado porque no lográbamos hablar con él. Entonces construimos toda la historieta, esas 200 y pico de páginas. Surgió esta posibilidad de entrevistarlo, entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, yo qué sé, voy a hablar con Mujica, por lo menos para mostrarle, para certificar, a ver, para despejar que no haya ningún problema, que él no se vaya a oponer por lo menos a que exista esta historieta. Y bueno, fui a la casa de él un día que yo lloviznaba un poco y tal, una chacra que queda como en el Montevideo rural, que es un poco difícil de llegar. No es que viva escondido, sino que vive en una zona de Montevideo que tiene como poco transporte público y eso. Y entonces fui hasta allá y tal, y me reuní con él, hablamos, él ya había visto todos los anticipos, que nunca se había hecho comentarios sobre los anticipos, no se había dicho ni sí ni no, ni me parece bien o mal, nada. Pero ese día me dijo, sí, lo vi, está bien, acá sí hay una cosa, ahí hay unos japoneses que aparecen en una de las primeras páginas que no le convencían. Y bueno, y la cuestión es que estuve como 2 horas hablando con él, y esa conversación de 2 horas es lo que está un poco resumido, pero en el tramo final del libro, lo que él dice es lo que me dijo ahí durante la entrevista. En la ficción del libro estamos Leo y yo hablando con Mujica. Y pasa algo similar en el sentido de que él nos llama y nos habilita a ir a hablar con él en el último minuto, cuando ya tenemos la historieta pronta y tal. Pero bueno, es lo que sucede en la historieta, de que él nos regala, nos convida con whisky, nos regala un frasco de la salsa de tomate casera que él hace. Todo eso pasó pero pasó solo conmigo. Él me regaló la salsa de tomate y todo eso. Y bueno, lo único que en el libro participamos los dos. Pero ahí nos fuimos como, nos quedó un poco la tranquilidad de que él por lo menos no nos iba a generar un problema, digamos, por esta aproximación, que si querés es una aproximación o interpretación artística sobre su vida. Algo que mencionaste muy interesante es que mencionaste la pandemia, y eso es algo que está implícito a lo largo de la historia en el libro, y de alguna manera documenta esa situación, ese contexto que realmente vivimos. De no haber sido por esa pandemia, habríamos tenido una mayor cuota de realismo en esa escena final, porque probablemente yo sí hubiera ido a Uruguay en algún momento del Claro. de hacer el libro, que hubiera sido lo ideal. No se podía ni viajar, entonces de alguna manera en el libro se ve que estamos en ese contexto, que se usan las mascarillas, por ahí en alguna escena eso está. Entonces es como interesante porque tenemos un porcentaje de realidad bastante satisfactorio, bastante cercano a cómo fueron las cosas. Entonces sí, ese encuentro con Mujica sí existió, aunque yo no estuve, pero sí es muy interesante. Pero en espíritu sí. Sí, exacto, en espíritu. No, y sobre todo me parece interesante el que no pudierais hablar con él hasta el final, porque eso, en cierto modo, os dio libertad para crear vuestra propia historia. Quizá, pues aquí hablamos ya de hipotético, de haber conseguido tener su feedback desde el principio, tener esa primera entrevista, quizá podría haber condicionado un poco más el desarrollo de la historia, los acontecimientos que se narran. No lo sé. Probablemente. Y puede ser, sí. Sí, el libro seguramente hubiera sido distinto. No porque él tuviera injerencia, ni porque Mujica es una persona que en general se porta de una manera muy relajada, digamos, con lo que se hace sobre él. No es una persona que intervenga, por lo menos hasta donde sé, en las películas, documentales, libros, nada, no ha tenido intervención, y es como bastante generoso en el sentido del uso de la reproducción de su imagen, por decirlo así. Pero bueno, sí, nos hubiera marcado, hubiéramos iniciado el camino de otra manera si lo entrevistábamos al principio. Pero bueno, se dio así y está bien, digo, lo bueno es que surgió esa chance de hablar con él y se nos ocurrió la manera de integrarlo de manera fluida al libro, que no fuera un epílogo cortado, sino que fuera parte de la narrativa y una especie de segundo clímax o algo por el estilo del libro. Sí. Bueno, no sé si querías añadir algo, Leo. No, lo último que tal vez
lo que hace que funcione también, siento que es que al inicio está el mismo problema, está el mismo conflicto de que realmente no podemos acceder a Mujica desde el inicio. Claro. Pues realmente es muy apegado a cómo se dieron las cosas. Entonces, claro, cerrar el libro de ese modo queda como muy, muy bien. Siento yo como que salió mejor de alguna manera. O sea, me parece como que las cosas funcionaron muy naturalmente. Y lo bueno de que no haya respuesta es que tampoco hay respuesta negativa. Entonces, tan mal no lo estabais haciendo. No, exacto. Bueno, pues no quiero robaros mucho más tiempo. No sé si queréis añadir alguna cosita, si creéis que se nos ha quedado algo en el tintero por comentar. De mi parte, no. De mi parte, no. Espero que guste el libro y nada, muchísimas gracias por la atención, porque hoy decías al principio que bueno, a veces puede ser pesado o algo así, no me acuerdo cómo fue tu expresión, tratar con la prensa o dar lugar a entrevistas y al revés, para mí es un gusto y que te hayas tomado el trabajo de leer el libro, de hacernos preguntas, de dedicarnos el tiempo para hacer la nota, de considerar que esto es interesante como para generar una nota. Para nosotros es al contrario, es un honor. Sí, totalmente. Y para vos es un gusto porque sos periodista. Por una vez estoy del otro lado. Para mí no, porque soy artista. No, por supuesto. Es un gusto. No, también es un gusto y por supuesto, sí, es un honor. Realmente uno valora estas cosas porque es un apoyo, o sea, uno valora el apoyo y la atención a la obra que uno le dedicó años. O sea, yo realmente trabajé un par de años, pero Matías tenía como 5 años con esto. Entonces realmente se aprecia mucho el apoyo. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Os dije que iban a ser 15-20 minutos, ha sido casi el doble, lo siento. Pero lo dicho, Leo, Matías, muchísimas gracias por vuestro tiempo y esperemos, por un lado, que guste el cómic aquí en España, que la gente se interese por él y sobre todo, veros trabajar juntos otra vez. Sí, eso es la idea, no? Podamos, claro. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.